Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban al Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con mucha alegría y con mucho desconcierto también llegamos a un nuevo Pentecostés. Volvemos a cerrar el tiempo pascual recibiendo este gran regalo del resucitado que es el Espíritu que viene a animar a su iglesia, el Espíritu que viene a animar el corazón de cada uno de nosotros como cristianos, como discípulos y discípulas de Jesús. Anoche, en la vigilia, tuvimos un momento muy lindo, muchos de ustedes participaron, donde pudimos rezar, sentirnos comunidad, sabernos sostenidos, animados por el Espíritu, en un tiempo difícil, donde nos toca de vuelta estar cada uno en casa, pero aún con esa distancia física, el Señor nos vuelve a decir que somos iglesia, que somos su cuerpo, que somos comunidad. El Señor vuelve a darnos su Espíritu para que nosotros no nos sintamos solos, no estamos abandonados por el Señor. El Espíritu acompaña cada uno de nuestros pasos. El Espíritu viene a darnos la alegría del resucitado, aún en medio de tanta oscuridad. En la secuencia cantamos: «Ven y sánanos». ¿Cuánta necesidad, Señor, tenemos de este regalo tuyo? Ven y sánanos. En un contexto de enfermedad, en un contexto de muerte, no solamente pedimos la salud física, sino que también pedimos la salud espiritual, la salud del corazón, la certeza de sabernos amados, la certeza de que no estamos solos. Hoy quisiera, en este contexto, tomar la segunda lectura, la lectura de la carta de San Pablo a los Corintios, la primera, con esta famosa imagen del cuerpo que tiene muchos miembros, pero fíjense qué hermosa la progresión que va teniendo la carta. Comienza el texto diciendo: «Nadie puede decir Jesús es el Señor si no está impulsado por el Espíritu». El Espíritu Santo, algunos autores dicen, fue el gran desconocido durante mucho tiempo. No porque no lo nombremos en el credo o en el catecismo nos enseñara. Se enseñó siempre que existía el Espíritu Santo. Pero en la vida concreta de muchos cristianos durante mucho tiempo, el Espíritu Santo estaba casi ausente. Era como un anexo, como que si yo quería le rezaba o no. Nos centrábamos más en la persona de Jesús y un poquito en el Padre, pero el Espíritu Santo quedaba como un poquito ahí en segundo plano. En el siglo XX hubo como un gran redescubrimiento del lugar del Espíritu. Y por ejemplo, ya no hablamos de que solamente Jesús es el que inicia la iglesia, sino que la iglesia empieza por Jesús y su Espíritu. Son los dos los que le dan el puntapié inicial a esta iglesia y la siguen acompañando a través de los tiempos. En la espiritualidad también empezamos a acostumbrarnos, no sé si acostumbrarnos, pero por lo menos a redescubrir qué importante que es invocar al Espíritu. San Pablo nos dice que no sabemos orar como conviene. Necesitamos que venga el Espíritu a rezar con nosotros desde nuestro interior. Qué lindo redescubrir la espiritualidad cristiana
no solamente como oraciones que yo digo o cosas que hago, sino que la espiritualidad cristiana nace de una apertura al espíritu. Yo vivo una espiritualidad cristiana, o empiezo a vivir una espiritualidad cristiana, cuando me pongo dócilmente en disponibilidad del Espíritu, porque es Él el que va a mover mi corazón para poder decirle que sí a Jesús. Lo que acabamos de decir, nadie puede decir Jesús es el Señor, es decir, nadie puede confesarlo a Jesús como Señor y Salvador si no estamos impulsados por el Espíritu. Esta es la primera cosa que quisiera dejarles, ¿no? O que pensemos juntos. Necesitamos al Espíritu para ser verdaderamente cristianos. Saquémonos de la cabeza que ser cristiano es hacer un montón de cosas, que ser cristiano es decir oraciones, todo eso vendrá en su momento. Pero empezamos un camino de espiritualidad cristiana verdadera cuando nos abrimos a la gracia del Espíritu. Pero San Pablo, en la segunda lectura, va un poco más. No solamente nos quedamos mirando a cada cristiano sueltito, sino que Pablo empieza a hablar en esta lectura de los cristianos como un cuerpo, de la iglesia. Porque les decía, el Espíritu no solamente anima la vida de cada uno suelto, sino que el Espíritu viene también a sostener, animar, entusiasmar a toda la iglesia. Y Pablo lo hace con esta tensión entre la unidad y la pluralidad. Miren lo que dice: hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. Primera cosa con respecto a la iglesia. Qué bueno volver a esta conciencia de que el Espíritu, desde el bautismo, hace un camino con nosotros. Y como desde el bautismo yo soy parte de la iglesia, el Espíritu me regala carismas, dones, que estoy llamado a poner en común. Y la iglesia no tiene que ser una hojita cortada todo con la misma tijera. La riqueza de la iglesia es justamente que cada uno de nosotros, cada cristiano, cada cristiana, discierna cuál es su lugar en este cuerpo. Y empezamos a notar que la iglesia no es una muchedumbre uniforme, sino que cada uno aporta lo suyo a la iglesia. Cada uno tiene un lugar, pero no porque tenga un cargo o porque tenga un título. Tenemos un lugar porque Dios desde el bautismo va haciendo un camino con nosotros. Y yo no termino de ser plenamente iglesia, o sea, soy iglesia por el bautismo, pero no termino de ser existencialmente, sino descubro cuál es mi aporte al bien común, cuál es mi perfil, qué puso el Espíritu en mi corazón para que yo comparta con los demás. Y la iglesia va enriqueciéndose y va creciendo con los carismas de cada uno. Miren, por ejemplo, nuestra comunidad. Hay algunos que han recibido, por ejemplo, el don de acompañar en la fe por medio de la palabra. Y tenemos catequistas, tenemos a los dirigentes de los grupos, a los que dan charlas. Hay otros que reciben del Espíritu el don de consolar a los tristes. Y entonces tenemos personas que visitan los geriátricos, los que visitan a los que están solos, que pueden dar una palabra de aliento o que simplemente están al lado del que sufre. Otros han recibido el carisma de ayudar a los más pobres y tenemos la labor de Cáritas. Y así podríamos seguir. Qué hermoso cuadro de la iglesia cuando todos nos tomamos en serio ese don, ese carisma que Dios nos regaló a cada uno y a cada una. Este es el discernimiento de la propia vocación cristiana. No es solamente si quiero casarme o ser cura o monja. El discernimiento de la propia vocación también pasa por mi vocación personal. ¿Qué aporte estoy llamado a dar en la iglesia? ¿A qué puedo poner mis manos en el servicio con los talentos, con los dones que Dios me dio?
Qué hermoso este cuerpo tan variado, tan rico que Dios va construyendo. Pero ahí viene el otro. Y acá viene, yo creo que el problema, o uno de los grandes problemas de la iglesia y de la sociedad. Estamos muy acostumbrados a hablar de la pluralidad y a respetar la pluralidad. Vamos avanzando en eso. Pero a mí me parece que nos falta la otra pata. ¿Cómo construir la unidad? Fijémonos, en la iglesia, en la sociedad, lo que nos cuesta no es tanto aceptar al distinto o soportar que haya un distinto. Nos cuesta construir una unidad. Frente a esta búsqueda de la unidad, nosotros podemos tomar distintas actitudes. Se me ocurren 4. La primera, que no es una solución, pero es una actitud que se puede tomar, frente al desafío de la unidad, uno puede buscar la confrontación. Y entonces, el que es distinto es mi enemigo, y tengo que suprimir al que no piensa como yo. Y solamente tenemos que formar parte los que pensamos igual, los que estamos cortados con la misma tijera, los que procedemos de la misma manera. Y esta es una mirada complicada, porque nos trae muchos conflictos a nivel eclesial, a nivel social, pero también nos va generando una mentalidad un poco tirana. Todo tiene que ser como yo pienso, todos tienen que caber en mi molde, la realidad tiene que ser como yo la imaginé. Y esto es peligroso porque creo división, creo peleas, creo confrontación. Una segunda actitud que yo puedo tomar frente al desafío de la unidad puede ser la tolerancia. Y a veces se habla de tolerancia, pero ¿saben qué? A mí la palabra tolerancia no me termina de cerrar. Porque tolerancia es como mirar un poquito desde arriba, ¿no? Tolerancia es decir, bueno, sos un loco, pero te tolero. Es una estupidez lo que pensás, pero te tolero. El tolerar me parece que no construye unidad, porque en el fondo hay como cierto dejo de desprecio en el otro, ¿no? En la actitud de decir, bueno, seguí con lo tuyo, pero sos un delirante, sos un loco, no sirve lo que vos pensás, pero bueno, aguanto que existas. No me parece una solución del espíritu. La otra actitud, la tercera que podemos tomar, es la actitud del respeto. También hablamos mucho del respeto, y no está mal, no estoy invitando a ser irrespetuoso. Pero digo, el respeto por sí mismo no construye unidad, porque el respeto es un poquito mejor que la tolerancia, porque ya no es una mirada como con un dejo de desprecio, pero el respeto puede llegar a crear como burbujas aisladas. ¿No les pasó por ahí que, no sé, en un grupo de amigos, por ejemplo, surge alguna discusión? Bueno, hablamos y tenemos opiniones distintas. Cuando no llegamos a ningún consenso, ¿qué decimos? Respeto tu opinión, ¿no? Entonces, respeto tu opinión es como que, bueno, realmente acepto que vos tenés una opinión distinta y yo tengo la mía, pero nos quedamos ahí. ¿Qué unidad construimos simplemente respetándonos? Cada uno sigue en la suya, cada uno está en su burbuja, cada uno sigue en su mundo y nunca coincidimos en algo que querramos construir juntos. Por eso me parece que la actitud del espíritu, y esta sería la cuarta, es la actitud del encuentro. Pablo habla, mire cómo continúa el texto, en cada uno el espíritu se manifiesta para el bien común, para el bien común. Y ahí está la clave del encuentro, la clave de saber que mi carisma, mi don, no es lo que todos tienen que hacer, sino que yo estoy en un cuerpo más grande y aporto para el bien común. El Papa Francisco, en el documento Evangelii Gaudium, dice algo muy interesante, está por el 131, 132, por ahí, de Evangelii Gaudium. Él dice, el criterio de todo carisma en la iglesia es la eclesialidad. ¿Qué significa? Que un carisma, un don, es válido
en la iglesia y podemos decir, esto viene del Espíritu, se apunta al bien común. Si algún grupo, algún carisma, alguna espiritualidad quiere ponerse como la única espiritualidad, el único carisma válido, eso no viene del Espíritu. Querer totalizar y uniformar según mis propios criterios no es del Espíritu. El Espíritu se manifiesta en cada uno para el bien común. Por eso el criterio de eclesialidad es fundamental para discernir los carismas y para construir la unidad. Cada carisma puede aportar al bien común. Lo que yo tengo, por ahí le sirve a otro, pero lo que yo no tengo, lo puedo recibir del hermano. Y eso es la iglesia. Nos encontramos en la construcción de un bien mayor, de algo más grande que nosotros. A veces no construimos unidad porque nos quedamos peleando en nuestros problemitas, en nuestras disputas de pasillo, ¿no? Pelea de conventillo, de barrio. Para superar esas peleas, para poder buscar la unidad, el Espíritu nos mueve a buscar siempre un bien mayor, que es el bien del reino. Si nosotros como iglesia no apuntamos a ese bien mayor, nos vamos a quedar siempre en nuestras tertulias, mirándonos el ombligo, en nuestros munditos. ¿Y el reino de Dios qué pasa? El anuncio del Evangelio, ¿dónde está? La misión, bien, gracias. No nos quedemos en nuestros pequeños munditos. Construyamos la unidad buscando siempre un bien mayor. El Espíritu se manifiesta en cada uno para el bien común. Y ojalá esta iglesia plural en la unidad pueda seguir abrazando a cada vez más hermanos, a cada vez más hijos de Dios. Hay muchos y muchas que en nuestro barrio necesitan que el Evangelio de Jesús les llegue. Y somos nosotros los que tenemos entre manos la responsabilidad y la enorme alegría de acercarles a Jesús. Que el Señor nos acompañe en este tiempo, que el Espíritu anime a nuestra iglesia, que el Espíritu nos devuelva la paz, la alegría y el entusiasmo por la misión.